derecho, la obligación de proteger ese derecho y la obligación de que efectivamente ese derecho se pueda satisfacer. Entonces, en el caso de las violaciones directas, más del 60% son agentes estatales. Ahora, cuando hablamos de las indirectas, es decir, que son terceros particulares, muchas veces las agresiones no logramos identificar quién es el agresor, si es un funcionario, si es una... No, es una persona que a veces puede ser que está en la calle, pero ahí el Estado tiene la obligación de proteger al periodista, no porque sea periodista y goce de una protección especial, sino porque en definitiva el ejercicio de ese derecho es fundamental para la vida democrática. Entonces, ahí todo lo que nosotros estamos monitoreando son obligaciones del Estado. Y el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas. Por ejemplo, uno de los temas que salió este año fue el de las muertes de periodistas y, por supuesto, dónde hay el mayor número de muertes. En este momento en México. ¿Quiénes son los responsables? Básicamente los carteles del narcotráfico. Pero el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas y que efectivamente no sean asesinados por hacer su trabajo. Es terrible lo que está pasando en México, Carlos, en la CIP. Yo les confieso, el día que divulgaron el informe de México, yo lloré viendo el video, porque se metieron a la redacción a buscar a un editor y le cayeron a tiros. O sea, tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde pueden llegar? Ellos viven otro tipo de violencia. Es otro tipo. Y es lamentable que aquí no nos hayamos sensibilizado demasiado con eso. Yo a veces siento que aquí en los canales deberíamos divulgar más lo que está pasando en México, porque da terror que esas cosas vayan a permear a otros países. Pero en nosotros, las muertes que hemos tenido en el tiempo de asesinatos de periodistas en Venezuela tienen que ver con Pero ha sido por eso. Sí, tiene que ver con Mauro Marcano, por ejemplo. Mauro Marcano, tenemos el caso del editor del periódico Reporte, tenemos el caso de Orel Zambrano, es decir, son casos en los que... El director del Sol de Maturín también fue asesinado en una fiesta y todos creemos exactamente, que eso no fue AMPA. Estamos hablando entonces de un tema que es preocupante. Afortunadamente, bueno, no es comparable, la naturaleza de nuestros problemas son distintos y son de gravedad distinta. Por eso es que es muy difícil comparar uno con otro. Pero ¿cuál es la situación nuestra? La situación es que efectivamente hay un discurso descalificador que ubica a los periodistas como enemigos. Los periodistas tienen el papel de buscar y hacer las preguntas incómodas, respetuosas pero incómodas. Básicamente el periodista tiene que preguntar cuál es el lado, cuál es el punto que no está bien, lo que desencaja, y ese es un elemento fundamental y ese es el trabajo del periodista. Y eso no se puede interpretar como enemigos, situarlo como traidores, y esa descalificación en buena medida es lo que alimenta las agresiones a los periodistas, el trabajo, o sea, la percepción de riesgo. Nosotros medimos esa percepción de riesgo en el año 2006-2008 y encontramos que estaba aumentando, y ahora tenemos evidencia cualitativa de que está aumentando. El periodista siente que es normal el riesgo que asume a la hora de hacer cobertura informativa, y eso no es normal y es inaceptable. Y ese es un elemento, y el otro elemento es la descalificación pública también se convierte en intimidación. En muchas ocasiones, por ejemplo, ahora con las redes sociales eso es prácticamente automático. Mencionan a una persona en las redes sociales e inmediatamente reciben una cantidad de improperios, amenazas. Ah, no, yo te puedo hacer un diccionario con las cosas que leo todos los días. Claro. En Twitter, es terrible, es terrible. Y uno se acostumbra a eso. Se naturaliza, no forma parte del paisaje. Eso habla del nivel de polarización y encono que tenemos en la sociedad y que tenemos que superar de alguna manera. Y ahí... Después, ese es el segundo patrón, el de la intimidación. El de intimidación que llaman al periodista, lo amenazan, lo siguen, lo descalifican. Decía Carlos fuera del aire que esto está pasando, hablando concretamente de la intimidación, que lo tienen ubicado ustedes como el segundo patrón. Sí. El segundo patrón en 22,5%. No estamos hablando de 0, tanto. Es una cifra muy alta. Porque en el interior la situación que es distinta, ¿no? Eso es otro tema. El paisaje no es igual como se vive en la capital a como se vive en las regiones. En las regiones los medios son más vulnerables a las presiones del poder político porque los empresarios también son más susceptibles de, bueno,